Podemos ver a través de toda la Biblia que detrás del nombre de una persona se encuentra el carácter y la misión de ésta. Jesús, el regalo de Dios para la humanidad, es el perfecto ejemplo de esto. A nuestro Señor y Salvador, Dios Padre, lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, Jesús, anunciado por el profeta Isaías como Emmanuel, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí les dejo con el doctor Julio Jiménez. Gracias, Liana. Le damos gracias a Dios por la manera como Él está obrando en medio de nosotros. Le damos gracias a Dios porque podemos ver su mano moviéndose. Le damos gracias a Dios porque hemos visto cómo el ministerio de la alabanza se está ensamblando y está creciendo para glorificar el nombre de nuestro Dios. Es algo, hermanos, que yo me quedo perplejo viendo la mano de Dios obrando en medio de nosotros. Y nosotros debemos estar contentos y alegres porque nuestro Dios, Él está dirigiendo, hermanos, este ministerio. Y esta tarde vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir rápidamente al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. La palabra de Dios dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Como médico familiar, una de las experiencias que más me emociona dentro de mi práctica profesional es el cuidado prenatal. Tener cuidado del embarazo de una persona y ser parte, en alguna manera, de la preparación y la anticipación de un nuevo ser es algo muy gratificante. La primera escena que se presenta en la visita inicial, cuando después de escuchar que el examen de embarazo es positivo, es ver la alegría y la felicidad que reflejan esos rostros, especialmente de esas personas que han venido anhelando un bebé por mucho tiempo. Luego de unos meses, el tema de la conversación durante la consulta cambia y poco a poco la curiosidad por conocer el sexo del bebé es el tema principal de la consulta. Es muy común escuchar de mis pacientes, mientras estoy evaluando al baby, decir o preguntar: doctor Jiménez, ¿cuál es el sexo de mi bebé? Y una vez que el sexo del bebé se ha determinado y tú piensas que todo queda allí, la aventura más grande de la pareja está por empezar: la elección del nombre que identificará para siempre al futuro heredero o heredera. Y es muy interesante, mis hermanos y amigos, ver los diferentes métodos que se usan para poder dar nombre a los bebés. Algunos usan libros escritos exclusivamente para este propósito. Otros utilizan la internet, otros el calendario, nombres de artistas, nombres de hombres famosos, nombres de familiares, nombre del padre o de la madre. Y aunque usted no lo crea, no muy pocos usan el nombre del médico, del doctor. Pero esto no era así en la cultura y en el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo nació. En el pensamiento judío, un nombre no solo se usaba para identificar o para distinguir una persona de la otra, sino que tenía un propósito aún más noble. La intención del nombre era describir la misma naturaleza y el carácter de la persona, del bebé. Y cuando leemos aquí en Isaías capítulo 9, versículo 6, y se llamará su nombre, esto no significa que estos nombres serían los nombres distintivos del Mesías. No, mi amigo, sino que ellos serían una descripción exacta de los aspectos de su carácter, de su persona y de su misión. Esta tarde estaremos meditando precisamente en los nombres que el Espíritu Santo de Dios utilizó para describir la persona y la obra de este niño del pesebre, que hace 2000 años atrás vino enviado del cielo. Pero antes de continuar, vamos a orar.
Señor, te damos gracias una vez más por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la fuente de vida. Tu palabra, Señor, es la fuente de transformación. Te damos gracias, Señor, por esa salvación tan grande que nos diste en tu Hijo Jesús. Esta tarde te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, esté obrando en nuestras mentes, esté obrando en nuestros corazones, Señor, que podamos estar atentos, sensibles, Señor, a tu voz. Quédate con nosotros, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título de este estudio es Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Y el primer nombre que describiría a la persona y la obra de este niño del pesebre es admirable. Y esta palabra o este nombre admirable nos recuerda cuando Manoa, el padre de Sansón, le pregunta al ángel de Jehová por su nombre. Y el Cristo preencarnado, representando al capitán de las huestes de Jehová, le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y admirable porque la gloria de quien es y lo que Él ha hecho por nosotros es causa de admiración, es causa de asombro y de maravilla. No se encuentran palabras humanas para describir la grandeza de su persona y de su obra hecha en nuestro favor, sino un estado de contemplación, un estado de asombro, un estado de maravilla y de éxtasis. Admirable en sus obras, solo recordemos sus milagros, levantando solo el asombro de sus discípulos, quienes al ver a su maestro reprendiendo los vientos y el mar, solo les queda exclamar lo siguiente: ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Admirable en su humildad, obediencia y paciencia. Solo recordemos, mis hermanos y amigos, sus sufrimientos. Admirable en su nacimiento, porque ¿quién podrá comprender y entender el milagro de la encarnación? Admirable en su vida, porque ¿quién podrá explicar la tristeza y las lágrimas del Dios hombre, Jesucristo, al contemplar la muerte de uno de sus amigos, Lázaro, y al contemplar Jerusalén, la capital de su pueblo? Admirable en su muerte, porque Él no vio corrupción. Admirable en su resurrección, porque la tumba no lo pudo contener. Admirable en el amor que lo movió a despojarse a sí mismo, dejar el cielo, sufrir y dar su vida por nosotros. Mi hermano y mi amigo, nunca te cansarás o llegarás de aburrirte cuando le mires. Por el contrario, mientras más lo miras, mientras más lo contemplas y más de cerca le llegas a conocer a través del estudio de su palabra, su esplendor y maravilla crecen aún más y más. Su gloria y esplendor son desde la eternidad hasta la eternidad, dice la palabra de Dios. Pero este niño no solo sería admirable en su persona y en su obra, sino que él también sería consejero. Y en Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 3. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 3, leemos: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. Y escúcheme bien, amigo, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y porque Cristo es la fuente y el poseedor de la sabiduría y del conocimiento, entonces, mi hermano y mi amigo, Él debe ser el único que guíe y dirija nuestras vidas. Él debe ser la única fuente inmediata del cristiano para el oportuno socorro, para el oportuno consejo. Jesús tiene todas las respuestas y soluciones a tus preguntas y a tus problemas, mi querido amigo. Y cuando digo tus, me refiero a lo personal, a lo más íntimo de ti, a todo detalle que Él conoce de tu vida y de tus circunstancias, y que por lo tanto lo capacitan como
el único apto de entenderte y de proveerte de luz y de entendimiento para que tú puedas discernir y aprobar lo que es mejor para tu vida. Recuerda que Él es el Dios hecho carne y que nada escapa de su conocimiento. El consejo sabio y oportuno para tu vida espiritual no lo hallarás, mi amigo, en el abogado, en el médico, en el psiquiatra, en el psicólogo, en el trabajador social, en el maestro, en la política, en la filosofía, en la religión, en la tradición, en el amigo o la amiga, ni mucho menos en el consejero espiritual. Por supuesto, Jesucristo, Él puede usar la presencia y las palabras de otro cristiano, pero recuerda esto: Él es el único consejero. Solo en Jesús encontrarás el consejo oportuno para tu vida, mi hermano. Él es el camino y la verdad que nos conduce al Padre y a la vida eterna. Es a través de Él que podemos llegar a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mi amigo, en este mundo en que vivimos, llenos de tinieblas, de pecado y sobre todo de mucha confusión espiritual, donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo bueno, donde a lo blanco negro y a lo negro blanco, en este mundo que vivimos, en un mundo de anarquía y de desorden, donde cada uno hace lo que le place, donde cada uno hace lo que sus ojos y su juicio le parecen bien. En este mundo en que vivimos, donde aún nuestros gobernantes y autoridades han dejado y han puesto a un lado a nuestro Dios por seguir corrientes humanistas, ideas liberales, por seguir el ocultismo y el satanismo. En este mundo en que vivimos, mi hermano y mi amigo, tenemos que volvernos solo a Jesús, en quien están escondidos los tesoros de toda la sabiduría y del conocimiento, para recibir solo de Él el consejo oportuno que guiará nuestras vidas por sendas de luz, por sendas de santidad y por sendas de justicia. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. La palabra de Dios nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque entonces será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Solo en Jesucristo, Dios hecho carne, solo Él tiene el consejo oportuno, sabio, de paz, de amor y para cada uno de nosotros. Pero este niño no solo sería la fuente del consejo oportuno, sino que Él también sería Dios que tiene el poder para llevar a cabo sus consejos y sus planes. Él sería el Dios fuerte. Y la palabra hebrea que traduce fuerte es Gibor, que significa poderoso. Él es el único Dios todopoderoso. Él es el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es el Dios de toda la creación y la gloria. El Señor que reina en los cielos y en la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, el apóstol Juan, en la revelación que tiene del Cristo resucitado, él escuchó decir de sus propios lados lo siguiente: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y en Apocalipsis capítulo 5, versículos 12, podemos escuchar las voces de millones de ángeles alrededor del trono que dicen a grande voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Jesucristo es el único digno de recibir nuestra adoración, honra y alabanza, mi querido hermano y amigo. Aquel indefenso bebé recién nacido que yace en el pesebre es el Dios fuerte que no solo creó, sino que también sostiene al universo con su palabra. Es en Él que nosotros podemos estar firmes, vivir y dormir confiados, no solo por su protección contra el enemigo, sino también por su cuidado y su provisión. Él no solo tiene poder y es poder, sino que su poder, todo es posible para nosotros, sus hijos. Él es nuestro castillo fuerte, nuestra roca, nuestro amparo y nuestro pronto auxilio en la tribulación.
Jesucristo, mi amigo, es el Dios Todopoderoso, a quien un día, no muy lejano, la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su nombre. Y lo que los traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así que cuando te sientas perseguido y abatido por el enemigo, nunca te olvides, mi querido hermano, que Jesucristo es el Dios fuerte, que Jesucristo es el Todopoderoso y que tiene todo poder para librar. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 4, primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, nos recuerda diciendo: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero hay algo aún mucho más sublime acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo, y es su poder para salvar el alma y su poder para transformar las vidas de las personas que vienen a Él. Nadie regresa igual, escúcheme amigo, nadie regresa en el mismo estado espiritual después de haberse encontrado con Jesucristo, después de haber entregado el corazón al Dios fuerte. Solo su poder puede explicar que un hombre sumergido en el fango del vicio del alcohol y de las drogas pueda ser transformado en aquel hombre respetable, en aquel jefe de familia que ahora no solo es una persona responsable, sino alguien que ama y protege a su esposa y a sus hijos. Solo su poder puede explicar que una mujer sumergida en el lodo del vicio del sexo y la prostitución pueda ser transformada en aquella dama respetable que ahora solo busca servir y agradar a su Salvador y Señor con todo su amor y con toda su devoción. Solo su poder puede explicar que un joven que después de abandonar a sus padres y a su familia para probar los vicios y los placeres que este mundo ofrece, regrese a su casa en humildad, arrepentido, pidiendo perdón por sus pecados, declarándose no ser digno de ser recibido en casa. Y para ti, mi hermano, Jesucristo es el que nos fortalece con poder en nuestro hombre interior para capacitarnos a la obediencia y así poder vivir una vida agradable ante su presencia. Él es el que tiene el poder suficiente para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender según el poder que actúa en nosotros. Pero este niño no solo sería admirable, consejero, Dios fuerte, sino que él también sería Padre eterno. Una idea de este nombre es que Jesucristo es el autor y la fuente de toda la eternidad, que Él es el mismo Creador. Y esto no significa que Jesucristo es la persona del Padre en la eternidad. En Juan capítulo 1, versículo 3, Juan capítulo 1, versículo 3, leemos: el apóstol Juan nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16, Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 16, el apóstol Pablo nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero hay un aspecto más de este nombre, y es que Jesucristo, como hacedor de su creación, Él es el Padre de ella, y por lo tanto Él tiene cuidado de su creación, y especialmente de nosotros, sus hijos, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal. Y el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 2, versículos 13, haciendo alusión a nuestro Señor Jesucristo, nos dice: y otra vez, yo confiaré en Él, dice el Señor Jesús. Y de nuevo, he aquí, yo
Está hablando el Señor Jesús, yo y los hijos que Dios me dio. Aquí vemos claramente esta sublime relación de padre e hijo que tenemos con Jesucristo, nuestro amado Salvador. Y Él, como un buen padre, Él nos ama, Él nos sustenta, nos instruye, nos cuida, nos protege y aún nos disciplina, ya que aún su disciplina es la extensión de su amor hacia nosotros. Ahora, este cuidado paternal no es por un momento. Este cuidado paternal no es por horas, no es por días, no es por semanas, no es por un mes, no es por años, sino como dice el versículo, su cuidado hacia nosotros, sus hijos, es para toda la eternidad. Él es el Padre eterno. Su cuidado hacia nosotros, mi hermano, es por siempre y para siempre. Quizás el ejemplo más sublime de amor de Padre que la Biblia nos cuenta, lo vemos en Lucas capítulo 15, donde el mismo Señor nos relata la parábola del Hijo Pródigo. En este relato podemos ver el gran amor que este padre muestra por su hijo, quien después de haber malgastado todo su dinero en los vicios y en los placeres de este mundo, regresa a casa arrepentido, pidiendo perdón. La Escritura nos dice que cuando aún estaba de lejos, el padre lo vio y fue conmovido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aunque en esta parábola el Padre representa a nuestro Padre Celestial, sin ninguna duda, es el mismo amor y cuidado que tiene nuestro Señor Jesucristo por nosotros, sus hijos. Mi amigo, si tú te sientes que todos te han fallado, aún tu Padre, quizás no lo recuerdas, o quizás nunca lo has visto. O tal vez los recuerdos son tan tristes y dolorosos que prefieres no hacer memoria de él. Si nunca has experimentado el amor, la compasión, la misericordia y el cuidado de un padre, yo te invito esta tarde a que recibas por fe en tu corazón a Jesucristo. Él es el Padre eterno. Él nunca te abandonará. Él nunca te desamparará. Jesucristo, mi amigo, nunca te fallará. Pero hay aún otro nombre que describe la persona y la obra de este niño. Y el profeta Isaías continúa diciendo: príncipe de paz, príncipe de paz. Y la palabra hebrea que traduce paz es shalom. Y esta palabra expresa sanidad, bienestar, felicidad y sobre todo cese de la enemistad y de toda hostilidad. Y lo primero que podemos ver es que nuestro Señor Jesucristo solucionó el problema más grande que tenía el hombre, la enemistad contra Dios. La Biblia nos dice que antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y debido al pecado que moraba en nosotros éramos hijos de ira y merecedores del castigo eterno. El hombre sin Jesucristo, mi querido amigo, nunca podrá experimentar la paz con nadie, por último, ni consigo mismo. ¿Y por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque vive en enemistad con Dios. Y donde hay enemistad, es imposible que reine la paz. Quizás ahora entiendas por qué se te hace imposible vivir en paz. Por más que has venido tratando, por más que te has esforzado una y otra vez más, llegas al mismo sitio, llegas al mismo lugar. Todo te produce aflicción, todo es tribulación, todo es fastidio, angustia, y no puedes experimentar la paz en tu vida. Pero en Efesios capítulo 2 y Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo nos dice que ahora nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestra paz, y que en su carne Él quitó la enemistad entre Dios y el hombre. Por lo tanto, este gran problema entre Dios y el hombre ha quedado solucionado, ha quedado resuelto en Jesucristo. Jesucristo, mi amigo y mi hermano, Él es nuestra paz. Jesucristo mismo dijo a sus discípulos y por extensión a nosotros, su iglesia, en Juan capítulo 14,
versículos 27. Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y en Juan capítulo 16, versículos 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Él continúa diciendo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo es nuestra fuente de paz. No existe otra fuente. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento, no la vas a encontrar, mi amigo, en una píldora, en una pastilla. Esta paz que pasa todo entendimiento, no lo vas a encontrar en el médico más famoso, en el psiquiatra, en el psicólogo o en el consejero espiritual. Esta paz solo se encuentra en el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo. La verdadera paz solo la encontrarás, mi amigo, en la fe de Jesucristo, quien en su sacrificio único y por siempre terminó con la enemistad entre Dios y el hombre. Y ahora podemos vivir en paz con Dios, con nosotros mismos, con nuestra familia y con nuestro prójimo. Tristemente, la historia de la humanidad es el relato de la falta de paz. Las guerras, las enemistades, las luchas, la violencia han caracterizado la historia del hombre. Y no hay que ser sabio ni científico para darnos cuenta que esto es lo que aún estamos viviendo hoy en día. Déjame decirte, mi amigo, que hoy nos estás visitando, que fuera de Dios no hay solución a este gran problema de la paz. La falta de paz, como lo predice la Biblia, la palabra de Dios, solo irá de mal en peor. Y hermano, cuando te sientas afligido por cualquier situación que viene a perturbar tu calma, que viene a perturbar tu tranquilidad, tu bienestar, nunca te olvides que Jesucristo, Él es nuestra paz, y que un día muy cercano, por cierto, Él vendrá y establecerá su reino de paz en medio de nosotros por toda la eternidad. Y para terminar, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, encontramos dos nombres más que describen la persona y la obra de este niño del pesebre, que vino enviado del cielo como el regalo de Dios. Y en Mateo, capítulo 1, versículo 23. Mateo, capítulo 1, versículo 23, leemos: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios en medio de nosotros. Jesucristo es Dios. Jesucristo es la sublime relación de Dios, Padre, para el hombre. La máxima expresión del amor de Dios hacia nosotros es su presencia en medio nuestro. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, mi amigo, Él vino a revelar y a darnos a conocer al Padre. Pero hay algo aún más sublime que esto. La venida de este niño hizo posible este milagro. Escúcheme bien. Recordemos que ahora Él vive en nosotros y que Él está a nuestro lado para sostenernos. Él está a nuestro lado para fortalecernos. El apóstol Pablo nos dejó un hermoso testimonio acerca de esto. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 14 al 17, él dice lo siguiente: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor Jesucristo estuvo a mi lado y Él me dio fuerzas.
Él me fortaleció. Y el segundo nombre lo leemos en Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 1. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Salvador, el Libertador, Él vino con un propósito de dar su vida por nosotros. En Él tenemos vida eterna. En Él hemos sido librados de la muerte, del infierno, del enemigo y de la esclavitud y del dominio del pecado. Ahora en Él, mi querido hermano, somos libres y no tenemos más que obedecer a nuestro antiguo amo Satanás, sino que ahora somos llamados y capacitados para presentar nuestros miembros a Dios como esos instrumentos de justicia, en obediencia y gratitud a nuestro gran Salvador y Señor, Jesucristo. Es mi deseo que mientras festejamos estas Navidades con nuestros seres queridos, mis hermanos, mis amigos, estemos recordando y meditando en estos nombres que describen la persona y la obra de aquel niño del pesebre que vino, enviado del cielo hace 2000 años atrás, el regalo de Dios para la humanidad, Jesús. El nombre que es, sobre todo, nombre. Si hay alguna persona que no conoce al Señor Jesús como Salvador, yo le invito. Esta tarde, por favor, pasa adelante. Haz de este lugar, haz de este altar, ese lugar donde tú puedas recordarlo por el resto de tus días. Donde en una Navidad tú abriste tu corazón y le diste entrada a este niño del pesebre que vino del cielo, enviado por el Padre, e hizo morada en tu vida. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Así concluimos este estudio. Rogamos a Dios que te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.